Hola, buenos días. Soy la profesora de Historia. Mi nombre es Janet Simonet. Esta clase va dirigida a quinto básico A y quinto básico B. El objetivo de la clase es reforzar todo lo que es la unidad 1, pero enfocándonos en este caso en lo que son la realización de las guías 1, 2 y 3. Por lo tanto, vamos a ir reforzando el aprendizaje y además ir realizando esta guía en conjunto, cosa de que usted en su casa con su guía vaya autorrevisando y autoevaluando lo que aprendió y cualquier duda poder realizarla en el correo electrónico. Primero vamos a iniciar con el objetivo general de la unidad, que es caracterizar las diferentes zonas naturales de Chile, ubicar dónde se encuentran estas zonas e ir comprendiendo conceptos claves para comprender la característica de cada una de ellas. Ya chicos, la unidad 1, como lo había dicho, naturales de Chile, y ustedes han ido trabajando a través de las guías. La clase la vamos a dividir en tres etapas. La primera etapa corresponde al primer objetivo, que es ubicar en un mapa las diferentes zonas naturales de Chile, saber cuáles son estas zonas y además dónde se ubican dentro del país. La segunda parte de la clase corresponde a caracterizar las zonas naturales de Chile, o sea, cuáles son estos elementos físicos que diferencian a una zona de otra, ya considerando el relieve, el clima, la geografía, la biodiversidad y comprendiendo cada uno de estos conceptos claves. Y por último, la tercera etapa es caracterizar el norte grande de Chile. ¿Y cómo se va a caracterizar? Con estos mismos elementos que ya habíamos descrito anteriormente. Primer objetivo es saber cuáles son estas zonas naturales de Chile. Sabemos que nuestro país es largo y angosto, que posee una diversidad de paisajes debido a la diversidad de climas que tiene. Si nosotros pudiéramos ubicar el sol, estaría acá, y este reflejaría sus rayos principalmente en la zona norte del país. Por lo tanto, este sector tendría unas características similares. Y acá, cerca de la Antártica, cerca del frío, todo este sector tendría también otras características diferentes. Tenemos 5 zonas naturales en Chile: norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Nosotros vivimos en la zona central del país, en la mitad, como podríamos decir. Y esta además no solamente incluye una región, incluye más de una que forman parte de la zona central. En el caso de la zona central, posee al menos 5 o 6 regiones. Y sabemos que cada una de estas zonas naturales posee elementos que la diferencian del resto. Acá, por ejemplo, en el mapa, nosotros podemos ver que cada una está pintada en color diferente. ¿Ya? Podrían haber sido cualquier tipo de color, pero acá también se asocia a la psicología del color, en que el rojo representa la calidez, el calor propio del norte grande, por ejemplo. En la guía número 1 se muestra la división de las zonas naturales, se muestra el mapa y se muestra esta tabla donde se ponen los numeritos romanos. Estos números romanos corresponden a las regiones de cada zona natural. Y dice, considerando las características del paisaje, los recursos naturales y las actividades predominantes de las personas, Chile se divide en 5 grandes zonas naturales. Cada zona posee regiones que la caracterizan. Por ejemplo, el norte grande incluye la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y la de Antofagasta. El norte chico, pintado de color naranja, incluye la región de Atacama y la región de Coquimbo. La zona central, que es la zona más poblada de Chile también, donde se concentra toda la población, incluye muchas más regiones. Tiene la región de Valparaíso, la región metropolitana, la región de O'Higgins, la región del Maule, la 16ª región, que esta no está incluida en su guía, la pongo acá, y la región del Ñuble, que es una región bastante reciente, y la 8ª región del Biobío, que marca el límite con la otra zona, que es la zona sur. La zona sur incluye la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos. Y por último, la zona austral, la región de Aysén y la región de Magallanes y la Antártida chilena. Si nos enfocamos, por ejemplo, en la zona sur, que incluye la Araucanía, la región de los ríos y los lagos, nos está diciendo que la característica física de esta región se asocia también al nombre de estas regiones. Región que posee muchos ríos, región que posee muchos lagos y también una parte de la biodiversidad que es la araucaria, propio de la 9ª región. La actividad de la guía
Dice, pinta en el mapa, con igual color, las regiones que pertenecen a una misma zona geográfica. Ustedes debían escoger el color y al lado, en el cuadradito, ubicar qué zona correspondía. Sabemos que empezamos por el norte grande, después norte chico, central, sur y austral. En el punto 2 dice marca una línea divisoria. En el mapa, en los mapas, los atlas, lo que dividen una zona de la otra suelen ser ríos. Ríos que, como un límite natural, nos diferencian de una zona de la otra. Acá lo puse de color azul. Y el río que divide la zona norte grande del norte chico es el río Copiapó. Lo que divide el norte chico de la zona central es el río Aconcagua. Lo que divide la zona central de la zona sur es el río Biobío. Lo que divide la zona sur de la zona austral es el Golfo de Corcovado, que es un pedazo de tierra que está al sur de la isla de Chiloé y que marca el límite entre las dos zonas naturales. Por supuesto, hay muchos más ríos de cada zona natural, pero estos son los ríos más grandes y que además marcan el límite geográfico entre una zona y la otra. Y por último, dice, con la ayuda de un atlas o su texto escolar, complete la siguiente tabla con los nombres de las capitales regionales que se localizan en cada zona. Sabemos que en cada zona natural incluye más de una región, por lo tanto va a haber más de una ciudad, más de una comuna, más de un pueblo. Entonces nos pide la capital regional, que es la ciudad más importante de cada zona natural. ¿Ya? En el caso de Norte Grande, tenemos ahí Iquique, como la ciudad más importante del Norte Grande, Coquimbo, como la capital regional de la cuarta región, forma parte del Norte Chico. En la zona central, la capital regional de la región metropolitana, vendría siendo Santiago. En la zona sur, viene siendo la 14ª región, que es Puerto Montt. Y la zona austral, la capital regional de la 12ª región, que es Coyhaique. Son las capitales regionales de una región de esta zona natural, siendo la ciudad más importante de cada zona, ¿ya? Esto es lo que deberían hacer la primera guía. El objetivo principal era ubicar las zonas naturales en el mapa y poder dividirlos, ¿ya? Y saber que cada división corresponde a un elemento geográfico que en este caso vendría siendo un río. Ya conociendo cuáles son las zonas naturales y dónde se ubican dentro de Chile, hay una gran interrogante, ¿qué es una zona natural o región natural? La pueden encontrar de las dos maneras en los textos escolares. Entiéndase una zona natural como un sector, un territorio muy amplio que posee muchas características comunes, características físicas principalmente. Estamos hablando de un clima semejante, un relieve semejante, una biodiversidad que es flora y fauna, que se encuentra a lo largo de este territorio y que no lo encontramos en otra zona natural. Por ejemplo, acá está la definición, una zona natural es una parte del territorio chileno que posee elementos físicos, relieve, clima, aguas superficiales, biodiversidad, que la hacen única y la diferencian de las otras zonas naturales. Por ejemplo, Norte Grande, el clima que acá se encuentra va a ser diferente al Norte Chico, a la zona central, zona sur y zona austral. La flora y fauna que se da en la zona austral no la vamos a encontrar en el Norte Grande, porque esa flora y fauna se va a adaptar al clima y al sector donde se ubique. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos físicos que marcan la diferencia? En esta clase vamos a analizar 4 principalmente: el relieve, el clima, las aguas superficiales y la biodiversidad. Vamos a explicar el concepto de cada uno y además lo vamos a observar a través de imágenes. El relieve, entiéndase como las irregularidades que presenta la superficie terrestre. O sea, si nosotros vemos hacia la ventana, vemos la cordillera, eso es parte del relieve. Quiere decir que sale de la superficie, que se presenta plano. Tenemos acá algunos ejemplos. Tenemos una meseta, tenemos un valle que está marcado por la presencia de un río, tenemos la montaña que se eleva y se sobresale, una llanura, que es un sector plano, una colina, que también puede ser un cerro isla, por ejemplo el Cerro San Cristóbal, el Cerro Chena, el Cerro Santa Lucía.
Tenemos la cordillera, que en este caso en Chile presentamos dos cordilleras, la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Tenemos sierra, acá en Chile son poco usuales, pero son todas las cordilleras juntas que van formando una sierra. En el caso de Chile posee cuatro macroformas de relieve. ¿A qué se refiere con cuatro macroformas? Son cuatro grandes formas que presenta el territorio chileno. Podemos ver las planicies litorales, ¿ya? Que son este sector discontinuo que se presenta a lo largo de Chile, muy pequeño, de color verde, y que se encuentra entre el mar, Océano Pacífico, y la cordillera de la costa. Este sector es pequeño, es donde se encuentran las grandes ciudades que posee Chile. Son territorios ampliamente poblados. Tenemos Arica, Antofagasta, tenemos Valparaíso, la zona central, tenemos Concepción entre el sur, entre la zona central y el sur, tenemos Puerto Montt. Son zonas que tienen actividades portuarias también al estar frente al Océano Pacífico y que tienen un clima influenciado también por el mar. Por ejemplo, en el Norte Grande, a pesar de que tenga clima desértico, el clima que está frente al mar va a ser distinto al que está en la cordillera. La cordillera de la costa, que es la otra grande macroforma del relieve, de color rosado, se encuentra principalmente en Chile. Es un relieve principalmente chileno, que se encuentra desde el límite norte con Perú hasta el sur de Chiloé. Todo ese territorio es la cordillera de la costa. Para que la visualicen, cuando ustedes van a Valparaíso, a Viña del Mar, y cruzan un puente bajo tierra, están cruzando la cordillera de la costa para ir a lo que se conoce el litoral, planicie litoral. Esta cordillera de la costa presenta grandes alturas en algunos sectores, por ejemplo en el norte hay alturas que alcanzan los 3.000 metros de altura, en la zona central hay un bloque que alcanza los 2.000 metros de altura y va bajando hacia la zona sur. El otro gran relieve es la depresión intermedia, que se encuentra de color naranjo y que se encuentra ubicada entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, está entre dos grandes cordilleras. También territorio chileno se ubica desde el límite norte de Chile hasta el sur de Chiloé. Este relieve se caracteriza por presentarse mayormente plano, llano, una llanura. Y ahí también se forman grandes ciudades. Por ejemplo, Santiago se encuentra ubicado en la depresión intermedia. Cuando uno mira alrededor de la ciudad de Santiago, lo que ve es cordillera. La cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, que se van entrecruzando. Está rodeado de cordillera. Y así grandes ciudades que se encuentran en la zona central y zona sur, que se encuentran entre ambas cordilleras y se forman las grandes. Por último, tenemos la cordillera de los Andes, que es todo este sector café, pero no es un relieve solamente chileno. La cordillera de los Andes empieza en Venezuela y termina en la Antártida chilena. O sea, es una cordillera bastante grande, ocupa miles de kilómetros. En el sector chileno tenemos grandes alturas también de volcanes. La cordillera de los Andes se encuentra entre la depresión intermedia y nos limita un límite natural con el territorio argentino. Además de que es un límite natural, impide que la influencia del océano Atlántico entre a Chile. Por eso que estamos un poco aislados y diferenciados con el otro territorio. La cordillera de los Andes se caracteriza en el territorio chileno por estar desde mayor altura, en el límite norte, estamos hablando de alturas sobre 6.000 metros de altura, y va bajando, hasta llegar a la zona austral en que prácticamente es un sector plano con pequeña altura, ¿ya? La última grande altura se encuentra en la zona central, entre la región metropolitana y la sexta región, que son los 6.000 metros de altura, y de ahí va bajando. Y las grandes alturas que se pueden ver en el sur, cuando uno va en la carretera, son volcanes, que son los que sobresalen de la cordillera de los Andes. Estas son las cuatro grandes macroformas del relieve: planicie litoral, cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes. No en todas las zonas naturales se encuentran las cuatro, a veces se encuentra una más que la otra.
va a ir cambiando. Por ejemplo, en la zona austral solamente podemos observar cordillera de los Andes y otro sector que son la Patagonia, ¿ya? Acá podemos ver un relieve en 3D, como si tomásemos Chile y lo cortáramos por la mitad y lo viéramos de frente. Tenemos la planicie litoral, como les dije, que se encuentra frente al Océano Pacífico, la cordillera de la costa, que marca el límite con la depresión intermedia. La depresión intermedia en donde se forman las grandes ciudades, muchas veces atravesadas por ríos. Por ejemplo, la región metropolitana está atravesada por el río Mapocho y el río Maipo. Y acá, en el lado este, la cordillera de los Andes, que se presenta con grande altura, con volcanes, y es de donde nace gran parte de los ríos que tenemos, que desembocan en el mar. El clima, que es otro elemento físico que diferencia a una zona natural de la otra, hay que entenderlo como las condiciones de la atmósfera en un territorio durante un largo periodo de tiempo. Quiere decir que, por ejemplo, la región metropolitana, para saber el clima de la región metropolitana es mediterráneo, se ha medido durante largos años, de 30 a 50 años, y se miden por diferentes instrumentos, los cuales van midiendo los factores del clima y los elementos del clima, para llegar a una conclusión. Por lo tanto, todas las zonas naturales, se han hecho estudios, poseen diferentes climas, porque hay un estudio que se ha llevado durante años, marcando diferencia entre el norte grande, que es extrema aridez, a una zona austral donde tenemos frío extremo. Las aguas superficiales. Las aguas superficiales entiéndanse como las masas de agua que hay en el territorio chileno, o hay en la tierra. En este caso, tenemos masas de agua de diferentes formas. Tenemos agua hollada o quebradas, que nosotros podemos ir viendo en la cordillera de repente, torrentes, tenemos ríos que muchas veces se forman desde la cordillera de los Andes y algunos desembocan en el mar y otros no. Tenemos glaciares, que son grandes masas de agua dulce que permanecen congeladas durante miles de años. Principalmente se ven en la zona austral, pero también podemos observar en la zona central, hacia el Cajón del Maipo, hacia el interior. Tenemos lagos, que es como una especie de agua estancada, pero una gran masa de agua, que se encuentran principalmente en la zona sur. Y tenemos humedales, donde debido a la humedad que hay en el sector, se forma vegetación y bajo ese se encuentra el agua. Tenemos también aguas de mayor, ríos de mayor caudal, que se refiere a que tienen ríos que traen mucha agua, o menor caudal, como en la zona norte, donde traen muy poquita agua. Hay masas de agua dulce, como los ríos o lagos, y tenemos masas de agua salada, como el océano, que acá nos faltó una fotito del océano Pacífico. La biodiversidad se refiere a la vida. Bio viene de vida y la diversidad de la vida. Dice seres vivos presentes en ambientes naturales. En el caso de Chile, nos vamos a dividir en flora y fauna. Flora en su lado izquierdo de la pantalla. En Chile la flora es muy diversa y va a adecuarse al ambiente natural en el que está. Por ejemplo, la flora que hay en el norte grande va a ser muy diferente a la que hay en la zona sur, porque va a estar adecuada al clima, a la cantidad de agua, a la lluvia, etcétera. Tenemos araucaria en la zona sur, tenemos el roble en la zona central, bosque de lenga en la zona austral, la palma chilena en la zona central, y así podríamos seguir con muchas más, que esto es solamente una representación. Y la fauna, que representa a los animales, también es diversa. Si bien en la cordillera de los Andes podemos ver que la fauna se repite desde el norte del país hasta la zona austral, por ejemplo los camélidos, los guanacos, las llamas, las vicuñas, las alpacas, se pueden ir viendo, repitiendo en diferentes zonas naturales, pero en el relieve de la cordillera de los Andes. Pero en las diferentes zonas naturales van cambiando también las faunas nativas. Tenemos el cóndor, tenemos el flamenco, que se da precisamente en el norte grande, que se alimenta de agua salada, que se adaptó a su ambiente. Tenemos la chinchilla, tenemos el puma, que se da en la cordillera de los Andes, puede ser zona centro, sur y austral de Chile.
el lobo de mar, que lo encontramos principalmente en la zona sur, zona central. Ya otra diversidad también, el águila, que podemos ver a lo largo del territorio chileno y que se va a ir adaptando al ambiente natural en que se encuentre. Como tercera parte de la clase nos vamos a centrar en aplicar lo aprendido en una zona natural que es el Norte Grande. Anteriormente ya sabemos cuáles son las zonas naturales, dónde se ubican, sabemos que cada zona natural tiene una característica que la hace única y la diferencia del resto. Y ahora comprendimos también los conceptos de clima, biodiversidad, relieve, hidrografía. Y ahora vamos a aplicar todo ese contenido a una zona natural. Y vamos a empezar por el Norte Grande. Como pueden ver en la imagen de fondo, es una zona que ya podemos ver que no tiene vegetación, que es una zona muy seca, muy árida. Inclusive esta es la zona donde se encuentra el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama, donde se encuentra precisamente el Norte Grande. El Norte Grande se ubica entre el límite con Perú hasta el río Copiapó, y en él están la 15ª región, que es de Arica y Parinacota, la primera región de Tarapacá, la segunda región de Antofagasta y una parte de la tercera región de Atacama. Todo lo que es la parte del medio o la depresión intermedia de la zona del Norte Grande se encuentra en el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más áridos del mundo. Para contextualizar y ver cómo se observa el Norte Grande, vamos a ver este pequeño video, que le dejé el link acá, que tiene relación con la nota verde de 31 minutos de Juan Carlos Boque, en que nos muestra cómo es el desierto de Atacama, cuál es su flora y fauna, cómo es vivir en el Norte Grande, ¿ya? Ya habiendo observado el video de Juan Carlos Bodoque, de 31 minutos, donde nos podemos contextualizar la vida en el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más secos y más áridos del mundo. Sabemos cuál es el límite norte del país, desde Perú hasta el río Copiapó, abarca 3 regiones del país, pero ahora nos vamos a centrar en los elementos físicos que hacen de esta zona un lugar único y especial, y que lo diferencia de las otras zonas naturales. Vamos a empezar por el relieve del Norte Grande. Acá tenemos un mapa representativo de la región de Antofagasta, que forma parte del Norte Grande, y que podemos observar el relieve de esta zona, siendo el color azul a menor altura y el color más café a mayor altura. La planicie litoral se encuentra presente, pero no muy continua. Incluso acá es casi inexistente. Y en donde se presenta podemos observar que se forman grandes poblados como Tocopilla, Antofagasta, Mejillones. Son pequeños lugares donde sí se puede puede habitar las personas. Y la cordillera de la costa, que la podemos observar acá, es de baja altura, alcanza los 1000 a 2000 metros de altura, pero tenemos la Sierra Vicuña Maquena, que marca la diferencia y sobrepasa la altura propia de la cordillera de la costa, que llega a los 3000 metros de altura. La depresión intermedia, que es esta zona que está entre ambas cordilleras, se encuentra en el desierto de Atacama. La depresión intermedia en esta zona se le conoce como pampas desérticas, ¿ya? Acá es un lugar completamente seco, como se mostraba en el video, lugar árido, donde no se ve vegetación, no se ve nada, rocoso, mucha aridez. Y después tenemos un sector de precordillera, que alcanza los 4000 metros de altura, y tenemos la cordillera de los Andes, que se encuentra entre 6000 y más metros de altura, y tiene la característica de presentarse muy alta y además maciza y plana. Por lo tanto, se le conoce a este sector como altiplano. Supera los 5000 a 6000 metros de altura. Se observa mucha presencia de volcanes. Por ejemplo, el volcán Licancabur, que queda cerca del poblado de San Pedro de Atacama, lugar que es habitable. Todo este sector también tiene un clima el mismo clima, pero un clima de altura. Estamos hablando de más de 6000 metros de altura. Y con respecto al clima, que es otro elemento físico que diferencia esta zona de la otra,
El clima del norte grande es un clima desértico, pero presenta ciertas variables. ¿Qué quiere decir? Que el clima desértico que se presenta en las ciudades, en la planicie litoral, va a ser distinto al clima desértico del altiplano. Tenemos el clima desértico costero, que es toda la zona del litoral, Arique, Iquique, Antofagasta. Tenemos también el clima en la cordillera de la costa, que presenta el mismo clima costero, por algo se llama por la costa, en donde tenemos presencia del océano Pacífico. Por lo tanto, se presenta un poco más de humedad. Incluso en las mañanas se da origen a la camanchaca, que es una neblina matinal y que da origen a cierto tipo de vegetación en la zona. La depresión intermedia, que está entre ambas cordilleras, también tiene un clima desértico normal, que es el clima árido seco que conocemos, que donde no llueve casi nunca, hay sectores donde no ha llovido por más de 100 años, y es muy extremo, quiere decir que el clima que hay en el día es muy extremo al clima que hay en la noche. En el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío, por eso que es un lugar donde tampoco hay presencia de río, vegetación, excepto de ciertas pampas, pero es un clima muy seco, es inhabitable. Tenemos también el desértico de altura, que es el que se da en la cordillera de los Andes, y el desértico frío de alta montaña, que es el que se da en el altiplano, que también es muy extremo, muy calor en el día y mucho frío en la noche. Esos son los 4 tipos de clima que se dan en el norte grande, pero a nivel general se le conoce como un clima desértico, solamente que tiene variables de acuerdo al tipo de relieve donde se ubica. Tenemos también otro de los elementos físicos que hacen esta zona única son las aguas superficiales o la hidrografía, cómo se presentan las masas de agua en esta zona. Pudimos ver en el video cuando Juan Carlos Bodoque toma agua salada, está frente a un salar. Este salar se da origen porque el agua se evaporó y solamente quedaron las sales acá. Agua que no se puede tomar para el ser humano, pero sí hay cierta fauna o los flamencos que se alimentan de esta agua, y es porque ellos se han adaptado al lugar en el que viven, por lo tanto no les genera problemas. También tenemos aguas subterráneas, napas subterráneas que con el amanecer y con la altura en la que se ubican, estamos diciendo que los geysers del Tatio se encuentran sobre los 4.200 metros de altura, que una vez que sale el sol se evaporan y salen con mucha fuerza y con agua hirviendo. También acá podemos termas, lo que es los geysers del Tatio. También tenemos presencia de quebradas. Las quebradas, ya lo habíamos mencionado, son pequeños riachuelos que dan origen a ciertos tipos de oasis en el desierto. Cuando uno piensa en el desierto ve todo seco, caluroso, pero al ver una pequeña área verde es porque hay una presencia de un río cerca, una quebrada, que da origen a la vida. Por ejemplo, en el norte grande tenemos el Valle de Azapa, tenemos el río Loa también, que son ríos de muy bajo caudal, o sea, son ríos que traen muy poca agua, porque gran parte de esta se va perdiendo con la evaporación y con el calor que hay en el clima, en el ambiente. Y por último tenemos lagos que están ahí, se han formado hace millones de años y están formados a gran altura. Por ejemplo, tenemos el lago Chungará en Iquique, que también está sobre 4.000 metros de altura. Y también son de agua dulce y se originan por los deshielos que hay en la cordillera. Aquí podemos ver en estas fotos también un poco de fauna del lugar, el lago, y podemos observar claramente en relieve se observa un volcán. Dentro de la biodiversidad que podemos observar en el norte grande, que es bastante variada también, pero es una biodiversidad que se adapta a la escasez de agua que hay en el sector, a la sequedad. Podemos ver en el video la alpaca, que pertenece a los camélidos. Tenemos la alpaca, la llama, las vicuñas, los guanacos, que se dan en todo el sector cordillerano, tanto en el norte, centro, sur de Chile. Se adapta muy bien porque el clima es bastante semejante en lo que es la cordillera de los Andes en altura. Sin embargo, en la depresión intermedia, en pleno desierto de Atacama, tenemos la presencia de cactus. Acá tenemos una foto real, donde es una especie de vegetación que se adapta a la falta de agua.
No se da en otras zonas, solamente, principalmente en la zona del Norte Grande, porque se ha ido adaptando a este sector y este tipo de clima. La otra fauna tenemos los flamencos. Hay unas 3 especies de flamenco en el Norte Grande que se encuentran protegidos en una reserva nacional de los flamencos, que se alimentan de agua salada, de los salares, y que es propio de esta zona, no lo vamos a encontrar en otra zona natural. Tenemos la vizcacha, que sí la podemos encontrar en otras zonas, pero también se encuentra en el Norte Grande, en lugares secos, en la cordillera. Y tenemos el tamarugo, también un tipo de árbol de vegetación, tipo arbusto grande, que también se adapta a la sequedad que hay en el sector, que no necesita tanta agua para crecer, porque realmente agua es lo que más falta en el Norte Grande. Nos acercamos a la guía número 3, que es la guía del Norte Grande de Chile. Cuando tengan ustedes su guía en mano, sale la descripción de cada uno de los elementos que hemos descrito, una descripción general. Por ejemplo, acá tenemos la zona más árida del país. Ya nos da una característica de norte. Se encuentran entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Es la área geográfica más árida de Chile, es la área más seca, donde se encuentra el desierto de Atacama, el más seco del mundo. Sin embargo, también existen valles, como la Zapa y el oasis de Pica, quebradas y salares. O sea, a pesar de que es una zona muy seca, muy árida, al haber pequeñas quebradas también podemos ver un poquito de vegetación. Esto que está acá es un perfil topográfico, que muestra el relieve del Norte Grande desde frente, una representación del relieve. Tenemos el farellón costero, que es lo que le había mencionado, se encuentra principalmente en Antofagasta, donde la cordillera de la costa cae de manera abrupta al mar, cordillera de la costa que presenta un poco de altura, la depresión intermedia, que es más bien plana, pero que se encuentra en las pampas desérticas, la cordillera de los Andes, que va aumentando de altura, y terminamos en el altiplano, que es la zona más alta, sobre 5.000 a 6.000 metros de altura. Se presenta una actividad al final de la guía que dice realiza la actividad en tu cuaderno. Son 5 preguntas relacionadas a el Norte Grande, en el cual las puedes trabajar con tu guía y también las puedes trabajar con el texto escolar, con el video que acabamos de ver. Ya, esperando que tengan su guía en mano, recuerden que esta es la guía número 3 de zona del Norte Grande. La guía 1 fue de ubicar las zonas naturales, la guía número 2 las macroformas de relieve, y esta tercera guía nos centramos en la primera zona natural que analizamos con los videos, con los elementos físicos. La primera pregunta es ¿cuál es la principal característica de la planicie litoral? Ya habíamos explicado anteriormente que es una planicie discontinua, no está de manera constante en todo el territorio y en algunos lugares se presenta muy ancha y da origen a las ciudades como Iquique, Arica, Antofagasta, y en otros lugares es inexistente y da paso a lo que es el farellón costero. Por ejemplo, acá tenemos una foto de la ciudad de Iquique desde arriba. Todo eso es la cordillera de la costa y todo esto que no alcanza mucha anchura es la ciudad de Antofagasta, que se presenta a lo largo del territorio. Y donde no hay ciudad, se presenta lo que es farellón costero, donde no hay planicie litoral. Y es cuando la cordillera de la costa cae de manera abrupta. Esta imagen es clásica de la ciudad de Antofagasta, que ahí es donde más se presentan los farellones costeros. Esa es una respuesta correcta, que también la pueden observar en su guía, que también se presenta ahí. La pregunta 2 es ¿qué nombre reciben los territorios ubicados en la depresión intermedia? Habíamos dicho que en la depresión intermedia se encuentra el desierto de Atacama y que también se le conoce como pampas desérticas. Una pampa es un extenso territorio muy grande y seco, con muy poca vegetación. Ya en el caso de Chile tenemos la pampa de Tamarugal, que es una de las más conocidas. Dice, bienvenido a la Reserva Nacional Pampa de Tamarugal, una reserva, es un lugar protegido dentro de Chile, y se puede ver que si bien hay arbustos de vegetación como el tamarugo,
la zona es seca, es árida, completamente. Y esto se encuentra en lo que es la depresión intermedia. La pregunta 3 es ¿qué característica posee la cordillera de los Andes? Lo habíamos mostrado anteriormente en varios mapas de que la cordillera de los Andes se presenta muy alta, pero también presenta plana en la gran altura, todos los 3.000, 4.000 metros de altura, se presenta plana y recibe el nombre de altiplano chileno, ya que también tenemos el altiplano que se encuentra en Bolivia, que es el país con el cual limitamos. Y tenemos acá una foto donde está la cordillera, se ve acá el sector plano, se presenta un poco de fauna, muy escasa vegetación. Y acá le quiero leer un pequeño fragmento de la página Ladera Sur que dice: es difícil imaginar la vida en el altiplano, una zona de condiciones extremas con clima seco y carencia de lluvias. Alturas sobre los 3.000 metros de temperatura que en la noche llegan a varios grados bajo cero. Recuerden que estamos hablando de 3.000, 4.000 metros de altura y la temperatura a mayor altura baja. Por lo tanto, el frío, todo eso hace que la vegetación no crezca tanto. Además, sí se dan lluvias, pero en temporadas de verano para nosotros, lo que se le conoce como invierno boliviano, que son propias del altiplano chileno. La pregunta 4 dice, investiga cómo se presentan los ríos, lagos y salares en esta zona geográfica. Habíamos mostrado que los ríos son de muy bajo caudal, que quiere decir que tienen muy poquita agua, de donde puede pasar un río a una quebrada, se va a dar vegetación en su alrededor. Acá tenemos el Valle de Azapa, que es la región de Arica, y se puede ver todo seco alrededor, pero aquí al medio seguramente se pasa el río, y podemos ver que hay vegetación y también se dan recursos naturales propios de la zona. Y por último, la pregunta número 5 dice, elabora un esquema conceptual que incluye el clima de esta zona, vegetación y hidrografía. Puedes apoyarte en el video anexado, puedes apoyarte de la guía, puedes apoyarte de esta misma clase que acabo de hacer. Con esto damos terminada la clase de Norte Grande de Chile y también detallando todo lo que es las zonas naturales de Chile, las características, sus elementos físicos y cómo una se diferencia de otra por todos estos elementos que acabamos de describir. Nos vamos a ver en un próximo video detallando las otras zonas naturales y también siempre aplicando estos conceptos que acabamos de aprender en esta clase. Espero que se encuentren bien. Me despido. Un saludo para todos.